¿De qué hablábamos hace un rato? Usted habló de ludita, del ludismo. Sí, pero usted dijo del sentido lúdico, de los ludistas. Claro, porque hoy hablaremos de los luditas en otro sentido. Ajá. Así que vamos a ubicarnos en Inglaterra a principios del siglo XIX. Estamos en pleno desarrollo de la Revolución Industrial. Algunas ciudades británicas como Manchester, Liverpool, Lancashire, Derby o York cambiaban su aspecto rápidamente. Dice la crónica que una aceleración tecnológica inaudita retorcía los paisajes. Todo giraba en torno a las fábricas. Y durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Rápidamente se pasaba de una economía rural a una economía urbana, industrializada y mecanizada. El asunto es gigantesco, ¿no? La revolución industrial cambió todo para siempre. Nacieron los obreros industriales, los trenes, los motores, la producción en serie, los hacinamientos, los vapores. Pero hoy nos vamos a detener en un tema extraño, en un rincón curioso de este asunto, y que fueron los luditas. En realidad, los ladits, claro, en inglés. Decir los laditas, no sé. Suena raro, ¿no? Pero por estos tiempos existían decenas de delitos tipificados. Muchos de ellos terminaban en la horca. Lo que quiero decir es que la legislación penal era muy dura. El asesinato, el adulterio, pero también los grandes robos, la blasfemia y hasta la disidencia política podían ser castigados con la muerte. A estas leyes tan duras se las conoció como The Bloody Code, el Código Sangriento. Ahora bien, en 1812, precisamente en plena Revolución Industrial, se estableció otro delito capital. Desde ese año, maltratar a una máquina en Inglaterra te costaba la vida, te costaba. Es que había unos tipos que se hacían llamar ladits y que eran destructores de máquinas. El movimiento lo encabezaron unos artesanos que protestaron contra las nuevas máquinas. ¿Por qué? Bueno, porque destruían el empleo. claro. Los telares, las máquinas de hilar, amenazaban con reemplazar a los artesanos, a veces por trabajadores menos cualificados, que cobraban salarios más bajos, y muchos quedaban sin trabajo. Dicen que el movimiento recibió su nombre, Ladits, a partir de Ned Ladd, un joven que rompió 2 telares en 1779, cuyo nombre pasó a ser emblemático. El nombre evolucionó en el imaginario general como Rey Ladd, una especie de figura parecida a la de Robin Hood. La realidad era que los tejedores, violentados por los nuevos modos fabriles, crearon sociedades secretas y organizaban incursiones contra las fábricas. En esas incursiones reventaban máquinas, hacían circular cartas de amenaza, proclamas belicosas que firmaban Ned Ladd. Durante mucho tiempo se los trató de violentos y revoltosos y se los identificó con una tumultuosa horda de campesinos irracionales, pero nada más alejado de la verdad. Los Ladits luchaban contra la nueva violencia técnica y contra procesos laborales también nuevos. El 12 de abril de 1811 sucedió el primer ataque resonante. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados en Nottinghamshire y destruyeron un montón de telares a golpe de masa y prendiendo fuego a las instalaciones. La fábrica, que está muy tecnificada, pertenecía a un señor William Cartwright, fabricante de hilados
de mala calidad. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de la cercanía. Los incendios se desplazaron luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, el corazón de la Inglaterra de principios del siglo XIX. La destrucción de máquinas se expandió sin control durante 2 años. Los responsables fueron perseguidos por un ejército de 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland. Un detalle importante, el ejército de Wellington no era tan numeroso. Cuando empezó a hostigar a Napoleón desde Portugal, Wellington tenía menos soldados que los que habían sido asignados a la lucha contra los Ladies. Según algunos, la dificultad para encontrarlos era una muy importante, eran todos. Era toda la población. ¿Quiénes son los Ladies? Todos. El gobierno envió a mercenarios que se comportaron como una fuerza de ocupación y también a soplones, que en verdad no consiguieron nada o casi nada, porque el juramento de silencio de los conjurados tenía más fuerza que todas las presiones que ejercieran los magistrados y las recompensas que les prometían, etc. Maitland y los soldados buscaron desesperadamente a Ned Ladd, su líder. Jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ladd era una leyenda. Y empezaron cartas burlonas, firmadas con nombres raros, Mr. Plush, General Justice, Mr. Pistol. Bueno, algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood en alusión a Robin Hood. Quiere decir que los Ladies tenían un sistema de delegados, de correos humanos y de propagandistas. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías y poco a poco empezaron a atrapar a algunos. El 27 de febrero de 1812, los Ladies fueron tema de discusión en el Parlamento británico y en realidad nadie en el Parlamento contradijo esto que voy a decir ahora. En realidad estaban todos dispuestos a decretar pena capital para los que pretendían detener la revolución industrial. Lo que dije con tanta torpeza fue que en el Parlamento todo el mundo estaba convencido de que la solución era imponer la pena de muerte a los que atacaran máquinas. Pero aquel día entró a la sesión un poeta, por entonces entusiasmado con aquellos asuntos, era George Gordon Byron, Lord Byron, que ingresó al Parlamento por primera y última vez. Durante la sesión, presidida por el primer ministro, Perceval, se discutió la pertinencia del agregado del inciso faltante de la pena capital por romper una máquina. 100 lores discutieron contra Byron. El poeta se había dedicado a visitar las zonas sediciosas para tener una idea propia de la situación. El proyecto de ley ya lo había aprobado la Cámara de los Comunes, de pena de muerte. Y el futuro primer ministro, William Lamb, votó a favor de la pena de muerte. Y Byron intentó una defensa admirable de los Ladies. En un pasaje de su discurso, trató a los soldados como un ejército de ocupación por el rechazo que habían generado. Y luego dijo: es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código legal, de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes. Se colocará una horca en cada pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros. Vais a instaurar la ley marcial. ¿Son estos los remedios para un pueblo hambriento? ¿Creéis que los pobres indigentes que han desafiado a vuestras bayonetas quedarán impresionados por vuestras horcas? Cuando la muerte es un alivio, y el único alivio que parece que estáis dispuestos a darles,
¿vais a matarlos para que conozcan por fin la tranquilidad? Bueno, nadie lo apoyó. Y Byron se retiró del Parlamento y no fue más. En enero de 1813 colgaron a George Mellor, uno de los pocos ladistas que fueron atrapados. Unos pocos meses después se colgó a otros 14 en un mismo día. Nunca se había ejecutado en Inglaterra a tantos al mismo tiempo por cuestiones económicas. Con aquellas ejecuciones el movimiento se terminó. Muchos fueron expulsados a Australia o a Tasmania. El gobierno había ofrecido recompensas suculentas a cambio de información incriminatoria, pero todos los aldeanos que se presentaron por la retribución dieron información falsa y usaron el dinero para pagar la defensa de los acusados. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios. Se le concedió el título nobiliario de baronet y fue nombrado gobernador de Malta y después comandante en jefe del mar Mediterráneo. Perceval, el primer ministro, fue asesinado por un loco antes de que colgaran al último Ladd. William Cartwright, el de la primera fábrica, prosperó. Uno de sus hijos se suicidó nada menos que en el Palacio de Cristal durante la Exposición Mundial de 1851. Pero el ruido de las máquinas en movimiento amortiguó el disparo y lo encontraron mucho más tarde al pibe. Algunos Ladd fueron vistos 20 años más tarde cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera y ya no se llamaron Ladd sino proletariado industrial. Pero esa es otra historia. El tema de los Ladd se suele poner sobre la mesa como ejemplo entre los historiadores para la discusión acerca de qué cosa es el progreso. El 2 de marzo de 1812, tras el voto de la ley de pena de muerte para los destructores de máquinas, Byron publicó estos versos amargos que dicen: un hombre vale menos que una máquina tejedora y la seda se vende a mejor precio que la vida. Las horcas de Sherwood mostrarán comercio y libertad prosperando. Algunas en el pueblo han encontrado ofensivo y mezquino cuando merodea la hambruna y los pordioseros se agotan, que una vida valga menos que un par de medias, que la rotura de una máquina lleve a la rotura de los huesos. No es un buen verso. No. Tiene razón, pero no es un buen verso. O debe ser la traducción. Sí, yo creo que la traducción. Desastre, ¿no? Pero aquí termina esta historia de unos hombres que luchaban contra una época que no podía detenerse. El tema no era destruir las máquinas, era otro. Pero esa también es otra historia, ¿no? Acerca de la miseria, de los pordioseros, hay un tango que vamos a escuchar que se llama Pordiosero justamente. Ajá. Que canta Gardel, que tiene una curiosidad musical, es que en la parte 1, la primera parte, que después se repite, tiene unos arpegios de una fenomenal dificultad para ser cantado. Y resulta interesante ver cómo se las compone Gardel. Qué bárbaro. Para salir adelante, ¿no? Dedicado a todos los que sufren, canta Gardel Pordioseros.